Ellos hablan de la pobreza, hablan del amor, también del enamoramiento, hablan de ficción, porque también nos cuentan historias de terror, nos cuentan, mezclan mucho sus sueños con algunos pasajes anecdóticos de sus vidas. Entonces hay una mezcla bastante diversa de las historias que ellos nos relatan en este libro. Muchas gracias, Exitosa, por permitirnos estar aquí con nuestros niños para compartir una buena noticia, que es este libro, Voces de San Juan de Miraflores, que es un libro escrito por 30 niñas, niños y adolescentes del Hogar de Niños Santa María, en San Juan de Miraflores, y estamos realmente muy felices porque las voces de estos niños están siendo escuchadas a través de la palabra escrita, que era el objetivo que tenemos, y que lo estamos logrando. Empezamos hace un año con un libro escrito en el RIMAC y ahora hemos saltado a San Juan de Miraflores para continuar buscando que los niños lean, pero también creen sus propias historias, y ese ha sido un poco el propósito de este proyecto, Creando Historias, que es justamente compartir la lectura, a través de la lectura empezar a despertar en los niños esa inquietud por querer escribir y contar también sus propios relatos a partir de sus experiencias, de lo que ellos viven día a día. Exactamente. ¿Qué tipo de relatos podemos encontrar, Minerva, o cuáles son los relatos más frecuentes que se plasman en este libro Voces de San Juan de Miraflores? Claro que sí. En este libro vamos a encontrar historias reales, ¿no? Muchos de ellos son testimonios de vida de los niños. Tenemos casos de niños migrantes que han llegado de Venezuela a Perú y nos relatan su historia de cómo han llegado de Venezuela al Perú y cómo los ha recibido nuestro país, cómo se han insertado también en la comunidad de San Juan de Miraflores y las dificultades que han tenido que vivir, ¿no? Ellos hablan de la pobreza, hablan del amor, también del enamoramiento, hablan de ficción, porque también nos cuentan historias de terror, nos cuentan, mezclan mucho sus sueños con algunos pasajes anecdóticos de sus vidas. Entonces hay una mezcla bastante diversa de las historias que ellos nos relatan en este libro, que reúne en total 30 historias. Ahora, antes de conversar con estos pequeños escritores que nos están acompañando hoy, ¿cómo ha sido este proceso de acercamiento a la literatura con los pequeños? Porque si bien ellos ya tienen en mente la historia que desean plasmar, ¿cómo ha sido poder encaminarlos para que finalmente den vida en un libro a aquello que tienen en la cabeza? Sí. Este es un proyecto que consta de 2 etapas muy marcadas. La primera es la etapa de mediación de lectura. Hemos trabajado en un club de lectura con 2 especialistas en mediación, Irina Burgos y Fabiola Lazo, que los han acompañado a ellos en todo este proceso para leer poesía, que es fundamental si queremos que los niños también empiecen a vivir la música, la lírica que tiene la poesía. Hemos leído cuentos, han leído libros ilustrados. Ha sido una variedad de textos para que ellos tengan las herramientas que luego les van a servir para poder escribir sus relatos. Y la segunda etapa ya ha sido escribir, porque leer y escribir son 2 caras de la misma moneda. No podemos, en realidad no se deberían separar, tienen que ir juntitas. Entonces, en el proceso de escritura hemos trabajado un taller de escritura creativa con 2 especialistas también, con un escritor, Nino Ramos, y con Gustavo Cabrera, también escritor y narrador oral, que han acompañado a los niños en el proceso de creación de sus historias, de cómo escoger a sus personajes, de cómo escoger el tema, porque muchos de ellos, seguramente acá nos va a contar Rodrigo, tenían muchas ideas en la cabeza y no sabían cuál escoger o con cuál quedarse para poder agarrar ese tema y empezar a construir su relato. Entonces ellos han ido encaminando este proceso y finalmente estas historias han llegado a la etapa de edición y corrección, que es básicamente pulir detalles, porque no es cambiar la esencia de la historia, sino como todo libro de cualquier autor, hasta el más rankeado o el ganador de más premios, siempre pasa por un corrector de textos, porque por ahí faltó la coma, por ahí faltó la tilde, no habían cositas que pulir. Lo mismo, por el respeto que merece todo autor, siempre pasa por un cuidado de edición. Y luego ya pasamos a la etapa de los dibujos. Ellos han dibujado, han ilustrado sus historias con lo que ellos consideraban que iba a ser el mejor
enganche para que el lector pueda saber de qué iba a tratar su historia. Han hecho sus dibujos de sus historias y tal cual las han dibujado, se han publicado, se han diagramado en el libro, que pues también ha tenido todo un trabajo para la portada, para las páginas interiores. Hemos trabajado este año con 2 especialistas internacionales. Felipe Munita, que es un especialista chileno que ha escrito la contraportada, y Cielo Ospina, que ha escrito el prólogo, desde también una especialista en literatura infantil de Colombia que nos ha apoyado. ¿Qué tal trabajo que han hecho estos pequeños? Mis respetos sinceramente, porque finalmente plasmar aquellas ideas que tenemos en la cabeza a veces puede sonar sencillo, pero es un proceso realmente difícil. Y por ello vamos a conversar primero con la pequeña Alisa Núñez. Ella tiene 10 años y es un talento de la literatura peruana. Alisa, muy buenas tardes, bienvenida a Exitosa Sábado. Cuéntanos qué tan importante ha sido para ti o qué tanto de ti vamos a encontrar en este libro Voces de San Juan de Miraflores. ¿Qué historia nos estás narrando? Pues esta historia es casi como una anécdota que me ha pasado y es como resultar que yo una vez en realidad no pude dormir y quise salir afuera. Y ahí pues me inspiré y pude ver el cielo bien bonito. Qué importante, Alisa. ¿Pudiste ver el cielo tan bonito? ¿Y cómo ha sido para ti de repente esta experiencia tuya poder escribirla? Porque sabemos de que al haberte sucedido a ti, lo tenías en la cabecita. Pero ¿cómo ha sido poder plasmarlo en letras? Pues sí fue un poco difícil porque también tenía yo que planificar cada detalle y también algunas cosas cambiar y añadir. Ahora, imaginamos de que esto también ha ayudado a que encuentres tu estilo de escritura. Imaginamos que también deseas seguir escribiendo luego de que hayas visto parte de tu historia en este libro. Sí, en realidad sí pienso, si es que tú tuviera otra vez la oportunidad, sí pienso escribir otra historia porque sí me ha encantado y me ha gustado y seguiría haciendo esto. Ahora, ¿qué mensaje le podrías dar tú a aquellos pequeños, a aquellos niños que de repente no les gusta mucho leer, no les gusta mucho escribir? Que tal vez al comienzo parecerá aburrido, pero si te pones dentro de eso o si lees aquello o estás como en esa historia o piensas que eres esa persona, se sentirá muy bonito y es muy divertido hacer eso. Muchas gracias, Alisa. Además que sabemos que leer nos abre la puerta a otras realidades y también tenemos en estudios al pequeño Rodrigo Peña Ovalle de 11 años. Rodrigo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Exitosa Sábados. Cuéntanos sobre la historia que tú has escrito en este libro, Voces de San Juan de Miraflores. Buenas tardes. Yo escribí este cuento en base de mi familia. Traté de meter a mi mamá y a toda mi familia que siempre está conmigo ayudándome. Y mi cuento mayormente trata sobre ellos. Bien, vamos a hacer un pequeño alto, Rodrigo, porque ha habido un sismo de magnitud 6.5, profundidad 611 kilómetros en exactamente Ucayali, la referencia 294 kilómetros al norte de Esperanza en Purus, Ucayali. El reporte sísmico del Centro Sismológico Nacional. Esto ha ocurrido exactamente a las 4:30 de la tarde, un sismo de magnitud 6.5. Mantener la calma a aquellas personas que se encuentran en esta región del país, siempre identificar las salidas de seguridad y vamos a enlazarnos más adelante seguramente con nuestro corresponsal en Ucayali sobre este sismo de magnitud 6.5. Discúlpame, Rodrigo, pero teníamos que dar el aviso de esta importante información. Nos estabas contando de la historia que tú nos has narrado en este libro Voces de San Juan de Miraflores. Sí, exacto. Ese libro, como les dije, lo narré por mi familia que siempre me está ayudando en todo momento que yo estoy triste o algo así. ¿Qué tanto te ha ayudado para ti de repente, cuando estás triste, poder escribir?
Traté de ver a mi mamá siempre que me está ayudando y hacerla como la más fuerte de la historia. Es un elemento, una persona muy importante para ti en tu vida, tu mami. Sí, es la persona más importante para mí. Ahora, Rodrigo, ¿tú piensas dedicarte a escribir libros más adelante? Porque todavía estás muy chiquito, pero desde ya, al igual que Alisa y al igual que los otros niños que forman parte de este libro, son un valor bastante importante para la literatura peruana. ¿Piensas seguir escribiendo, Rodrigo? Exitosa. Puede ser, lo he estado pensando y la verdad que sí me gusta. Puede ser que sí. Ojalá que sí, Rodrigo. Ojalá que tú, Alisa y todos aquellos pequeños que tienen alguna inclinación por la literatura sigan plasmando parte de su arte en libros. Minerva, cuán importante es cosechar desde pequeños a los niños el arte de escribir, de leer. Sí, en realidad esto es la motivación o el inicio de todo debe empezar, siempre va a ser por casa. Y ahí los papás tienen que empezar a ser modelo, porque los niños desde pequeños lo que hacen es imitar. Si ven a los papás leyendo, aunque sea el periódico, los niños se van a sentar al costado y van a mirar que el papá está leyendo algo, o la mamá, y van a querer agarrar también algo para leer. Todo empieza por imitación, y luego ellos solitos van a ir captando también algunos temas que a ellos les puede interesar. Algunos papás por ahí me decían que su hijo lee muchos cómics y no les gustaba porque es pura imagen. Pierdan cuidado, que los cómics pueden ser una muy buena ventana de inicio para ingresar a la literatura, porque también es literatura, es un género. Entonces puede ser ahí empezar por los cómics y luego ellos van a ir encontrando su camino en el mundo de la literatura. No se preocupen. Hemos empezado así en la Biblioteca del Manzano, muchos niños leyendo cómics y luego han ido variando ya entrando por cuentos, entrando por narraciones, relatos breves, por libros ilustrados, hasta encontrar los temas que a ellos más les interesa. Entonces, no perdamos la oportunidad de empezar a sembrar en nuestros hijos ese amor por la lectura, porque es la herramienta que de grande les va a servir para ser ciudadanos más críticos, ser ciudadanos que puedan argumentar con seguridad, ¿no? Con base en información verificada, validada, para poder tomar mejores decisiones. En realidad, ese es el cambio que se busca en el país, es empezar por los niños. Los grandes ya no podemos hacer mucho por nosotros, pero con los niños es por donde tenemos que empezar a generar el cambio, ¿no? Si no lo hacemos desde la base, pues no vamos a avanzar como país. Y creo que ahí está la clave. La lectura, la escritura son elementos fundamentales y por eso es importante que instituciones como la Fundación Mariñol, que nos ha apoyado para poder lograr este proyecto aquí en el hogar en San Juan de Miraflores, también se puedan sumar porque queremos llegar a niños de más distritos, de otras ciudades, para que ellos puedan contar también sus relatos. Desde la Biblioteca del Manzano pues estamos abiertos a poder conversar, dialogar y poder llegar a más niños porque sus voces merecen ser escuchadas. Hay muchos adultos que todavía tienen en mente esto de que el niño no sabe nada, porque tú no puedes opinar, tú no puedes hablar sobre este tema. Pero si leen estas historias se van a dar cuenta que los niños están muy pendientes de todo lo que pasa en su entorno. A veces están mejor informados que un adulto y les aseguro que si ustedes escuchan a sus niños van a sorprenderse porque ellos tienen mucho que decirles a ustedes. Solo es cuestión de escucharlos. Exactamente, y sí, también debo reconocer que más de una vez he caído en este error de pensar que porque tengo una niña de 10 años precisamente de la edad de Alisa y a veces pienso que porque es pequeña de repente no entiende, no sabe, pero a veces conversando con los niños nos podemos dar que tienen una perspectiva bastante interesante de la realidad, ¿no? Bastante peculiar y que nos ayuda a nosotros también a mejorar como persona, a abrir nuestra mente, a poder observar otras realidades que finalmente contribuyen a que sigamos avanzando. Ahora vamos a retornar con la pequeña Alisa. Alisa, le preguntaba anteriormente a tu compañerito Rodrigo si pensaba dedicarse más adelante a la literatura. ¿Tú has pensado seguir esta carrera, seguir de repente dedicándote a escribir más? Sí, sí lo haría. Sí lo harías. ¿Y por qué lo harías? Porque es interesante y ahí puedes contar todo lo que tú opinas, a veces lo que sabes, lo que te encanta
o algo que sucedió que fue fantástico, tanto ficticio como realidad. Ahora, ¿tú has sentido un cambio en tu vida? ¿Sientes que hay un antes y después de empezar a adentrarte más en la lectura y en la escritura? Sí, porque para mí antes era como unas letras simplemente escritas y ahora pues me siento como si fuera la que estuviera en esa misma historia y se siente como más, ¿cómo decir? Como, se siente como emoción o si no como sentir lo que transmite esa historia. Alisa, muchas gracias. Rodrigo, ¿tú has sentido el cambio al igual que Alisa, que ha habido un antes y un después de que te empezaras a adentrar más en el mundo de la literatura, que empezaras a escribir, que empezaras a leer? Sí, ha habido muchos cambios porque a mí antes no me gustaba leer y cuando empecé a hacer esta historia y a leer con los profesores, me empezó a gustar la lectura y escribir. ¿Qué cambios has notado, por ejemplo, ahora de que lees más, de que escribes más? He mejorado mi letra y he aprendido a leer mejor. Has conocido también, me imagino, nuevas historias, porque sí o sí has tenido que leerte el libro completo y has conocido la realidad de otros niños de tu edad, de otros adolescentes también. Sí. Muy bien, muchas gracias, muy amables por haber estado con nosotros.